Soy Roberto Navarro y esto es Arte e Historia, el espacio de Rombo Negro. Deberíamos de empezar preguntándonos, pues, ¿quién es Goya? ¿Es este, el de su primer autorretrato? ¿O es este? ¿O es este Goya? ¿O es este cuando tenía 80 años y le pintan este retrato? Goya, en la cronología de su vida, pues, queda enmarcado justo en el neoclásico. Cuando vamos viendo su obra, entonces va a ser interesante darnos cuenta de cómo Goya, si bien de repente pasa por el neoclasicismo, y después se parece mucho su obra a la de los románticos. Goya llega un momento en que es un pintor del romanticismo y después va a ser bien interesante ver la obra que hace Goya en sí mismo. Eso hace de Goya un pintor muy importante. Tiene la necesidad de decir algo y entonces en el dominio que tiene de su disciplina, pues la usa para expresar, para decir eso que tiene que decir. Entonces, por eso marca un momento muy importante en la historia del arte Goya. Goya va a vivir este periodo de cambios muy intensos en la política, en la religión, en la sociedad, en España. Tendríamos que entender a Goya como un enorme del arte, porque es capaz de palpar lo que está sucediendo en España y lo transforma en su obra en un discurso universalista. Y Goya les decía, toma entonces la placa metálica y la trabaja para a partir de ahí producir un grabado, o toma el pincel y casi sin dibujar porque tiene prisa por explicar, por decir lo que lleva dentro contenido en un lienzo, y entonces toma el pincel y con una fuerza lo plasma, que bueno, termina, decía yo, pintando cuadros de verdadera comunicación universal. Este cuadro es de Monet y esa pincelada que usa, esa forma en la que les decía hace un momentito que Goya cuando va y palpa la preocupación, el coraje, toda esta furia contenida de una sociedad que se siente reprimida por esa monarquía absolutista, por esa santa inquisición que persigue, que castiga, de modo que toma apenas el lápiz, traza unas cuantas líneas, esboza de manera sumamente esquemática lo que va a ser su cuadro, y entonces toma con una energía y con una pasión el pincel y empieza sobre la marcha a construir el cuadro, ya con el pincel empapado de óleo. Se llama pincelada suelta. Sin la pincelada suelta de Goya, no tenemos pincelada suelta en Monet. Sin Monet, pues a lo mejor no hay impresionismo. Esta es la foto de la casa donde nació Goya, ¿sí? En Fuendetodos. ¿No? El papá de Goya era dorador de retablos y dorador de esculturas en madera, obviamente. De modo que desde niño, pues, Goya lo que vio fue, pues, obras de arte, esculturas que vio todo el tiempo allí. Creció entre fragmentos de retablos, hojas de oro y esculturas de madera. Entonces, bueno, esta es una de esas obras, pues, todavía de la informalidad, ¿no? De Goya, en la parroquia, allá en Fuendetodos, pues le van a encargar que si puede pintar en el relicario. Y entonces allá, esta obra, desgraciadamente, este relicario que pintó Goya, desgraciadamente en la Guerra Civil Española se perdió. Entonces lo único que queda, pues es por allí un registro fotográfico, unas fotos que le tomaron allá a finales del siglo XIX, los comienzos del siglo XX. Miren cómo las puertas cierran este relicario. Si lo abrimos, se abre la toma y entonces ahora sí vemos, miren, pintó las puertas del relicario, pero además por arriba, ya ven que tiene una especie de telón, como si fuera un baldaquino,
¿sí? Un telón enorme por arriba del relicario. Ese telón lo pintó sobre la pared, al óleo también. Entonces, es una obra, digamos, integral que pinta con ese telón y las puertas del relicario y también en el interior. Miren, vamos a acercar la imagen que está allí en la hoja izquierda, en el interior, e incluso hasta la podemos acercar. Estamos viendo por ahora solamente a Goya pintando obra religiosa, que si para los jesuitas, ¿no? Que si las pechinas con los doctores o los padres de la iglesia. Igual una obra muy temprana, esta aparición de la Virgen del Pilar. Yo veo pues una influencia directa de El Greco en esta obra de Goya, en los colores, ese ángel que está allí sentado de color naranja vestido. ¿No siente una figura estilizada? Incluso los que tenemos aquí enfrente a la izquierda, en primer plano a la izquierda, también las formas son estilizadas, como las del Greco. Varios cuadros pintó Goya relativos a esta temática. Normalmente el nombre es la Sagrada Familia, ¿no? Normalmente así los conocemos. Sí, aparentemente el nombre que da Goya a este tipo de cuadros es Triple Generación. Cuando viajó a Italia, pues bueno, iba haciendo una serie de apuntes en esto que se conoce como el cuaderno italiano. No solamente hizo bocetos, allí estos dibujos, está en el Prado, ¿sí? Está en el Museo del Prado. En este cuaderno italiano, además, lo usó no solamente durante viaje a Italia, cuando regresa de Italia, y ya está instalado por muchos años en España, siguió usándolo durante un buen tiempo, haciendo bocetos y dibujos para obras que iba a hacer ya en Madrid. En las obras que Goya pintó en la Cartuja de Aula Dei, de algo que decíamos respecto a estas obras, es que pues Goya las pintó con óleo, que ciertamente pues digamos que no es el material más adecuado para hacer pintura mural, ¿no? Porque aunque se prepara el muro, por supuesto, ¿no? Para aplicarle el óleo, pues evidentemente el óleo no tiene los componentes, digamos, químicos como para resistir la exposición a los componentes propios y los cambios, la inestabilidad que tiene un muro, ¿no? Estas pinturas tuvieron que ser restauradas, además del abandono en el que estuvieron tantos años, pero lo importante es que hubo un buen trabajo de restauración en ellas. La temática que abordó Goya allí en la Cartuja fue principalmente la vida de María y por allí con unos acentitos, ¿no? Respecto a la vida de Jesús y de Juan el Bautista, que también llega a aparecer por allí en alguna parte. Esa era de manera general la temática. Goya va a hacer todo este programa. Es el mayor programa pictórico que hizo Goya por la extensión y la cantidad de cada uno de estos murales, pues que son bastante grandes. Y cómo Goya va a ir alternando las composiciones y los temas de cada uno de estos murales, un poco rasante, y entonces se destaca pues la volumetría de la figura humana y el drapeado. Pero miren cómo la composición es bastante clásica, bastante serena. Les decía que se van así alternando las escenas. Aquí llega la visitación a Santa Isabel. Esta me parece una obra, esta en particular, a mí me parece maravillosa. Voy a explicarles por qué la juzgo de esa manera. Bueno, por la luz, por la arquitectura, la composición, la perspectiva, la dimensión de la figura humana, todo me parece que es maravilloso en este mural. La composición al centro, otra vez miren, ellas dos ahí en el centro, privilegiadas por la luz. ¿Se dan cuenta? Bueno, es evidente, ¿no? El privilegio que otorga Goya a María y a Santa Isabel allí en su encuentro. Pero, ¿se acuerdan cuando hablamos del cuaderno italiano? Y entonces vemos aquí el trabajo que hace de perspectiva, de la forma, de la luz, interactuando con la arquitectura en esos tres módulos que están justamente detrás de ellos o de ellas.
Y bueno, me parece que es un trabajo perfecto, un trabajo preciso de la perspectiva, de la dimensión de la arquitectura. Aquí desgraciadamente no hay una foto mejor, pero nos alcanza este pedacito para darnos cuenta de, en esta presentación, en el templo, miren cómo los colores en el manto azul, ¿no? Prácticamente hay dos tonos de azul, o tres tal vez, ¿no? Uno que es muy, muy claro, el medio y el oscuro, y listo. Eso es propio del Greco. Eso hubiera hecho el Greco. Entonces lo que estamos viendo aquí es una influencia un tanto más manierista por el manejo de esos colores. Para hablar de Goya, pues, significa hablar de un periodo larguísimo del arte, en donde Goya tiene que ver, ya sea porque recibe notas o influencias de periodos anteriores, ya sea porque influye en su momento y dejó un montón de obra para nosotros, y por la influencia que ejerce posteriormente. Resuelve Goya en este nacimiento de María más o menos igual que en el encuentro de María y Santa Elena. Eh, Miren cómo resuelve con la escena principal en el centro y las dependientes allá en los extremos izquierda y derecha del mismo. Otra vez sugiere pues esa piedra gris que les decía, la podemos relacionar con la piedra serena del Renacimiento o con la arquitectura romana. Esta es la parte del transepto. Un poco raro el transepto porque normalmente el transepto pues tiene forma rectangular o de cuadrado, pero aquí es poligonal. Sin embargo, pues Goya no va a tener ningún problema. Parece que no hay cosa que detenga a Goya. Y va a adaptar su programa a esa forma. A cada proyecto, fuera de 7, de 9 o de 10, los que fueran, ¿sí? Se les fue dividiendo por series. Entonces, Goya pintó 7 series de cartones allí en la Real Fábrica de Tapices. Bien, esta primera serie está fechada en 1775. La serie completa, ¿sí?, contiene 9 piezas. Las primeras 5, ¿sí?, las entrega justamente en mayo de 1775. Esta se llama Casa del Jabalí. El tema de la cacería prácticamente ocupa toda la primera serie. Esta obra de Goya, de esta primera serie, se atribuía a su otro cuñado, a Ramón Valleo. Esto nos deja ver pues lo complicado que debió ser esta primera etapa para Goya. O sea, no tiene aquí Goya libertad creativa, es un ejecutante de las ideas y de las exigencias de su cuñado. Les decía que esta primera serie, cuando es completa, pues son de 9 cuadros, de 9 cartones, ¿sí?, alusivos todos a esta cuestión de la cacería, que era en su momento pues, el mayor interés de Carlos IV, porque estos cuadros, estos cartones, perdón, de la primera serie, fueron para el comedor justamente de ellos, de los herederos al trono, los príncipes de Asturias. Esta creo que es la mejor obra, el mejor cartón de esta primera serie, El pescador de caña. El denominador común, bueno, la verticalidad tan pronunciada, el árbol en los 3 casos, la luz puntual. Vamos a tener un acercamiento de esta última, de El pescador de caña, y ahí vamos a ver mucho mejor esto de la pincelada suelta. Miren la piedra donde está sentado. El dibujo previo que debió trazar Goya para esa piedra debió ser mínimo. Entonces, son una serie de pinceladas, una yuxtapuesta a la otra, en tonos y colores diferentes, hasta proveerle pues de ese volumen, de esa plasticidad a la piedra. Goya
insiste cuando dice, yo tuve tres maestros, Velázquez, Rembrandt y la naturaleza. ¿Qué está diciendo Goya? Aquí la estamos viendo. ¿Quién le enseñó a Goya a pintar esos arbustos? A pintar la piedra, a pintar el agua, a pintar el cielo, los árboles, las flores. No, no le enseñó nadie. A pintar animales, pues tampoco nadie le enseñó. Lo aprendió observando. Vamos con la segunda serie. Y miren, aquí ya no vemos la escena de casa. No, no, no. Para esta serie, Goya ya se había liberado pues de Bayeux. En la corte están muy contentos con su trabajo y por primera vez va a concebir esta serie de cartones bajo su inspiración, su lógica, su estética. Fue para el comedor de los príncipes de Asturias, otra vez, pero nada más que para el Palacio de El Pardo o en El Pardo. También, bueno, lo pinta entre 1776 y 1777 y tiene exactamente las mismas dimensiones del anterior, 2.7 por 2.9 metros. Los personajes que aparecen aquí están en actividades populares, totalmente desenfadados. Es el pueblo, nada más que bien vestido, muy limpios todos, ¿sí? Pero en celebraciones populares. Es que en aquel momento en el que Goya está en esta segunda serie, le dan absoluta libertad temática y obviamente sin tener a su cuñado encima, tiene absoluta libertad estética. Estas ya son creaciones de Goya. Aquí ya estamos viendo al artista ejecutando su obra. Este está buenísimo, se llama El Bebedor. No, pues sí. Lo pintó Goya en 1777. Este es un formato un poco más pequeño, 1 metro por 1,5. Otra vez Goya lo compone con una diagonal que comienza en las hojas del árbol en la superior izquierda, que están iluminadas, en contraste con otras que son profundas sombras, que se dirige la diagonal a través del rostro del bebedor y va a dar hasta la sombra en la inferior derecha. Toda esa parte tiene un índice de contraste muy alto. El extremo del contraste está allí en el zapato del niño que está con él, negro que contrasta con lo demás, y su pantalón rojo, el del bebedor, quiero decir. Allí está el punto más álgido del contraste. En cambio, producto de la misma diagonal, aquellos que son como soldados, en tonos azules, grises, están en un muy bajo contraste. Ocupó Goya una composición triangular, piramidal, desde la base tan extendida del vestido de ella hasta la cabeza de él. Lo pintó en 1777, mide 1 metro por 1,5 metros, pero tiene unos valores estéticos interesantes. Otra vez, miren, tenemos aquí enfrente, ¿no?, un intervalo de contraste muy elevado entre el vestido de ella, no sé cómo se llama esa pieza azul que tiene esa flor blanca, ¿no?, en el pecho, como tiene unos colores tan brillantes, tan intensos, y cómo contrastan fuertemente con las ropas de color café de él que sostiene el quitasol, o bueno, es una sombrilla, ¿no? En realidad. Les decía que el cacharrero, pues es la principal posiblemente para las personas allegadas, los que la crítica, los estudiosos de Goya han considerado a esta como la principal obra de esta tercera serie, así intitulada como El Cacharrero. Cuando el artista es capaz de hacer con su material de trabajo, sea óleo o sea bronce en el caso de una escultura, si con esos materiales propios de su obra es capaz de hacer parecer, ¿no?, materiales diversos como los que acabo de enunciar aquí, bueno, eso es lo que llamamos calidades. En estas obras se está notando pues el crecimiento importante que tiene Goya en materia de artista.
Obviamente se ha ido puliendo y ha ido consiguiendo paulatinamente ser un mejor artista, ¿no? Por lo que se ve en el tratamiento del color, cómo resuelve la luz. Este es el último que veremos de esta serie. Se llama La Feria de Madrid, 2.6 por 2.2 metros. Un gran formato. Y aquí otra vez Goya, como en la primera que vimos, la de El Cacharrero, pues otra vez nos está mostrando el dominio de las calidades que tiene. Aquí tenemos en primer plano unos objetos metálicos que brillan como tal, tienen el volumen de tal, a la vez que una luz muy, pero muy real llega puntualmente a las tres personas que tenemos allí en el centro, hasta les produce unas sombras muy, muy definidas, cosa que apenas unos metros hacia el fondo ya cambió totalmente. Ya habíamos visto cómo este era un recurso bien importante empleado por Goya en su obra. Para pintar estos cartones, Goya se basa en la gente que ve, pero toma de referencia para estas composiciones estampas o grabados previos a él. Entonces ahí es donde él se basa para construir estos, ¿no? Entonces diríamos que la composición de estos cartones procede de dos orígenes. Uno, las propias interpretaciones que Goya hace al ver estas escenas, al conocerlas, de hecho, y la otra, ya definitivamente en estas estampas o dibujos o grabados que ya existen y que toma de base para construirlas. En la imagen que veíamos de El Cacharrero, de la serie anterior, ya advertíamos cómo Goya incorporaba a personajes de distintos estratos sociales. Pues más o menos aquí pasa lo mismo, ¿no? Esta vez en versión de niños, pero miren cómo los agrupa por distintas clases. Las lavanderas, en una obra que también me parece majestuosa, ¿no? Dibuja muy bien al grupo. Si acaso va a dejar un poquito de lado el dibujo en la última del lado derecho, la que está de pie, pero en la escena central, las dos más iluminadas, obviamente las dotó de un buen dibujo. Y otra vez, ¿qué tal la perspectiva al fondo? Un tanto recurre Goya a lo que había hecho Velázquez. ¿Se acuerdan que en su momento describíamos de cómo Velázquez pintaba dos planos en un mismo cuadro? La quinta serie. Esta es una serie muy grande de 12 cartones. Y en estos 12 cartones, bueno, los va a realizar entre 1786 y 1787. Esta primera que tenemos aquí se llama Niños con mastines. Lo pinta entre 1786 y 87. Mide 1.1 por 1.4 metros. Qué contraste, ¿no? De la imagen que venimos anteriormente, tan elaborada, tan compleja. Parece que en estos 4 o 5 años que transcurren entre la última, las lavanderas y esta, parece que Goya, al menos para el momento de este cartón, como que se suavizó. Le pidieron a Goya que para esta pieza, pues del comedor o la pieza de estar, ejecutar unas pinturas de asuntos jocosos y además agradables para el espacio. Entonces, que no se metiera en complicaciones, así como lo sabía hacer, así, temas ligeritos, jocosos, divertidos. En la teoría, digamos, del arte, se dice que Goya aquí lo que emprendió fue una serie de 12, les decía que son 12 cartones de tema bucólico. Bueno, pues, bucólico no es otra cosa más que temas relativos a la vida del campo. Eso es bucólico. Se llama Las Floreras, igual 1786-87. Este es de un formato importante, 2.8 por 1.9 metros. Otra vez Goya regresando a las composiciones un poco más complejas. Es que en esta serie, Goya
va a abordar entre las 12 cartones que le integran, 4 de ellos los dedicó a las estaciones, a las 4 estaciones. Este de las floreras, pues bueno, tiene que ver obviamente con la primavera. La nevada es un formato pequeño, igual que el anterior, de más o menos 86 por 84 centímetros. Los pobres en la fuente. Dicen los de la crítica que ¿sí?, el del albañil herido, va en relación no con el de la marica en el árbol, pero sí ese albañil herido que posiblemente estaría en relación con este otro. ¿Sí? El de los pobres en la fuente, 2.8 por 1.1 metros. El del albañil herido mide 2.7 por 1.1, este 2.8 por 1.1. Esta es una obra también, híjole, de aquellas. ¿Sí? Una gran obra. La pradera de San Isidro. Bueno, esta serie estuvo integrada por 5 cartones. ¿Sí? El periodo pues de esta es entre 1787 y 1788. Pero coincide con el momento en el que el Carlos Rey III se enferma, agrava y muere a finales de 1788. Lo que pinta aquí Goya, pues es esta celebración y la pradera y la gente, justamente en la fiesta de San Isidro, santo patrono de Madrid. Me gustaría que con sus ojos y con su mente le tomaran una foto al cielo y los árboles que pinta Goya aquí. Un poco también a la propia ermita de San Isidro, como la pinta aquí en su fachada, porque son las pinceladas que se usan después, poquito antes del impresionismo y durante el impresionismo. Bueno, esta es la 7ª y última serie. Son solamente 8 cartones los que pinta Goya para esta. Mujeres conversando. Mide como 60 centímetros por un metro 40, más o menos, 1,43 m. Me parece muy llamativo porque la mujer que tenemos de espaldas la privilegia con la luz. Y a la que está frente a ella, que sí le vemos el rostro, la deja un poco en la sombra. El escorzo muy marcado en la mujer que nos da la espalda. Otra vez, esta labor de síntesis que hacemos a la distancia en su falda, esta enorme blanca de ella. Las gigantillas, 1.3 por 1 metro, igual 1791-92. Creo que aquí queda claro, ¿verdad?, por qué enfatizo el contraste del cartón anterior de las mujeres conversando con este. Supongo que querrán decir, bueno, o querrán ver, bueno, y los tapices en el Escorial. Hoy España tiene una colección catalogadas, poquito más de 3,000 tapices, catalogados así como obras de arte, como valores culturales de España. La Real Fábrica de Tapices hace una labor verdaderamente importante en la conservación, rescate y además en el aprendizaje continuo, preparación de nuevos artistas para trabajar allí en la fábrica. El objetivo es que no desaparezca este quehacer. Tenemos aquí unas fotos al menos de la fachada de la Real Fábrica y un aspecto del interior. Espero que hayan disfrutado de esta cápsula. Próximamente, más como esta, por supuesto, aquí en Rombo Negro.